Tienes en tu casa una de las plantas más malinterpretadas que existen, y lo más probable es que la estés cuidando justo al revés de como deberías. Es el lirio de la paz, de hojas verdes y flores blancas, que parece la planta más tranquila e inofensiva del mundo. Esconde algo que casi nadie te ha contado. Y si hiciste clic en este video, en el fondo ya lo intuías, porque hay una razón por la que, según la tradición popular, cuando un lirio de la paz florece dentro de un hogar, mucha gente se queda mirándolo con una mezcla de fascinación y de inquietud. No es solo una flor bonita. Para muchas culturas, el momento en que abre esas flores blancas significa algo, y conviene saber qué. Y por otro lado, la ciencia descubrió que esta planta hace cosas en el aire, que respiras cada noche mientras duermes, cosas que cuesta creer hasta que las ves con datos en la mano. Pero aquí está el problema, y es serio. La mayoría de las personas que tienen un lirio de la paz están cometiendo el mismo error, sin darse cuenta, y ese error no solo apaga lo que hace especial a esta planta, sino que puede convertir algo hermoso en un problema dentro de tu propia casa. Hoy vas a entender por qué esta planta despierta tanto respeto, qué es eso que tantas personas aseguran haber sentido cuando florece, y por qué deberías mirar la tuya de otra forma a partir de esta noche. Quédate, porque en unos minutos vas a descubrir exactamente qué es lo que hace que las personas se queden hasta el final de este vídeo. Cuando la mayoría de la gente piensa en el lirio de la paz, lo ve como una simple planta de adorno, de esas que se regalan, que se ponen en una esquina del salón y que apenas piden atención. Y sí, claro que sirve para decorar, pero pensar que el lirio de la paz es solo decoración es como mirar un iceberg y creer que lo único que hay es esa puntita blanca que asoma sobre el agua. Lo importante, lo que de verdad pesa, está debajo, donde casi nadie mira. Esta planta arrastra una historia, una reputación y unas propiedades que han hecho que personas de continentes completamente distintos, que jamás se conocieron entre sí, llegaran exactamente a las mismas conclusiones sobre ella. Y presta mucha atención a lo que viene ahora, porque es justo aquí donde casi todo el mundo se equivoca de principio a fin. El nombre ya lo dice todo: lirio de la paz. No se lo pusieron por casualidad ni por marketing. Botánicamente se llama Spathiphyllum, pero el nombre con el que el mundo entero la conoce nació de algo mucho más profundo. Esa hoja blanca curvada que parece envolver y proteger la pequeña espiga del centro ha sido interpretada durante generaciones como una bandera blanca, el símbolo universal de la tregua, de la rendición de las armas, de la calma después de la tormenta. Muchas personas creen que tener esta planta en casa es como tener un recordatorio vivo de la serenidad, una especie de ancla que sostiene la tranquilidad del hogar, incluso cuando todo alrededor se mueve demasiado rápido. Según la tradición popular, y especialmente en prácticas como el Feng Shui, que llegaron desde Asia y que hoy se siguen en medio mundo, el lirio de la paz se coloca con una intención muy concreta. Se suele decir que ayuda a equilibrar la energía de un espacio, que armoniza las habitaciones donde ha habido discusiones, que suaviza los ambientes cargados. Hay quienes lo ponen en el dormitorio para favorecer el descanso, quienes lo colocan en la entrada para que lo primero que reciba a quien llega sea una sensación de calma, y quienes aseguran que en las casas, donde el lirio de la paz crece sano y fuerte, se discute menos y se duerme mejor. Tradición, creencia, intuición heredada de boca en boca, dirás tú, y puede ser. Pero ahora agárrate, porque lo que la ciencia descubrió sobre esta planta deja en ridículo a muchos de los aparatos que la gente paga a precio de oro para limpiar el aire. Esa idea antigua de que el lirio de la paz purifica el ambiente de un hogar no era una metáfora poética. Era la descripción literal de algo que ocurría de verdad, solo que nadie lo había podido medir hasta hace relativamente poco. En la década de los 80, la NASA, sí, la Agencia Espacial, hizo un estudio buscando formas de limpiar el aire dentro de las estaciones espaciales, esos espacios cerrados donde cada partícula contaminante se queda flotando sin escapatoria. Y dentro de la lista de plantas que estudiaron, el lirio de la paz apareció entre las más eficaces de todas. Lo que encontraron fue esto: el lirio de la paz es capaz de absorber del aire compuestos que están presentes en casi cualquier hogar moderno sin que tú lo sepas. Sustancias como el formaldehído, que sueltan los muebles de aglomerado, las pinturas y ciertos productos de limpieza, el benceno, presente en humos y plásticos, el tricloroetileno, el tolueno, el amoníaco.
nombres complicados de cosas invisibles que respiras cada día dentro de tu propia casa. Y esta planta, en silencio, sin pedir nada a cambio, va atrapando parte de esas sustancias a través de sus hojas y las neutraliza. Por eso muchas personas que la tienen aseguran que en las habitaciones donde está el lirio de la paz se respira distinto, más limpio, más ligero. No es sugestión, hay química detrás. Pero espera, porque esto que viene es lo que de verdad separa a quien simplemente tiene esta planta de quien la entiende. Y te aseguro que no es lo que crees. Esa misma planta que limpia el aire es también una señal viviente del estado de tu hogar, y casi nadie sabe leerla. El lirio de la paz es de las plantas más expresivas que existen. Cuando le falta agua, no se muere en silencio. Deja caer sus hojas de forma dramática. Se desploma entero como si se hubiera rendido. Y aquí está el detalle que poquísima gente conoce. Esa caída no es una sentencia de muerte, es un mensaje. Le das agua y en cuestión de horas se levanta otra vez, recupera la firmeza como si nada hubiera pasado. Por eso muchos dicen que esta planta no es una planta, es un termómetro emocional de la casa. Algo que te avisa, que te habla, que te pide atención, como casi ninguna otra. Y ahora viene el error que te está costando la planta sin que lo sepas, el mismo que comete prácticamente todo el mundo. Como se desploma de forma tan visible cuando tiene sed, la reacción instintiva de la mayoría es regarla más y más, con miedo a que se seque. Y ese exceso de agua es, según coinciden muchos cultivadores con años de experiencia, la causa número 1 de muerte del lirio de la paz. Sus raíces se pudren en la tierra encharcada y, para cuando te das cuenta, ya no hay caída dramática que valga, no se recupera. La planta que parecía pedirte más agua en realidad te estaba pidiendo paciencia. Y entender esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Y si crees que lo del aire limpio ya es impresionante, déjame decirte que apenas estamos arañando la superficie, porque lo que viene tiene que ver con algo mucho más íntimo. ¿Tu descanso? Muchas personas aseguran que tener un lirio de la paz cerca, en el dormitorio o donde pasan más horas, les ayuda a sentirse más relajadas, a dormir más profundo y a despertar con menos pesadez. Y aunque cada cuerpo es un mundo y no se le puede prometer nada a nadie, hay una lógica detrás de esa sensación tan repetida. Un aire más limpio, con menos partículas irritantes flotando, es un aire que el cuerpo agradece durante el sueño, que es justo cuando más nos reparamos. A eso se suma la humedad que esta planta libera de forma natural, que muchos notan especialmente en ambientes secos, con calefacción o aire acondicionado, donde la garganta se reseca y la respiración se vuelve áspera. Existe además una creencia muy extendida, sobre todo entre quienes siguen tradiciones orientales, de que las plantas de hojas anchas y redondeadas como las del lirio de la paz tienen un efecto calmante por su simple forma, por cómo el ojo descansa al mirarlas. Se suele decir que las hojas puntiagudas o agresivas generan tensión, mientras que las de líneas suaves invitan a la quietud. No es ciencia exacta, pero hay algo profundamente humano en buscar la calma a través de lo que nos rodea. Y el lirio de la paz, con ese verde sereno y esas flores que parecen velas blancas encendidas, se ha ganado ese papel en millones de hogares. Y ahora sí, llegamos a lo que de verdad has venido a ver, así que no te despistes ni un segundo, porque esto lo cambia todo. Hablemos de qué significa realmente que florezca, porque aquí hay capas que casi nadie te explica. El lirio de la paz no florece siempre ni con facilidad. Necesita unas condiciones determinadas, un equilibrio de luz, humedad y cuidado que no siempre se da. Por eso, cuando abre sus flores blancas dentro de una casa, para muchas personas no es un evento cualquiera. Según la tradición popular, ese momento se interpreta como una señal. Hay quienes aseguran que florece cuando el ambiente del hogar está en su punto más armonioso, como si la planta respondiera al estado de quienes viven en él. Otros dicen que florece justo en los momentos de cambio, de transición, como un anuncio silencioso de que algo nuevo está por llegar. Existen creencias que sugieren que regalar un lirio de la paz florecido trae paz y buenos deseos a quien lo recibe. Y por eso, es una de las plantas que más se obsequian en momentos delicados, cuando alguien atraviesa una pérdida, una enfermedad o un duelo. Se suele decir que su flor blanca acompaña, sostiene y ofrece consuelo, sin necesidad de palabras. Y aquí está lo curioso. Aunque todo esto pertenece al terreno de lo simbólico, de lo que no se puede medir en un laboratorio,
Hay algo innegable en que culturas tan distintas y tan alejadas en el mapa y en el tiempo hayan coincidido en ver en esta flor un mensaje de calma y de buen augurio. Cuando una idea se repite así durante generaciones, en lugares que nunca se comunicaron, conviene al menos detenerse a escucharla. Pero presta muchísima atención ahora, porque aquí aparece la cara oscura que casi nadie se atreve a contarte, y es justo la advertencia que da nombre a este vídeo. Esa misma flor tan cargada de significado esconde un secreto incómodo. El lirio de la paz es tóxico. No para el aire, no para el ambiente, sino para quienes conviven con él si no se toman ciertas precauciones. Toda la planta, sus hojas, sus tallos y esa preciosa flor blanca contiene unas sustancias llamadas cristales de oxalato de calcio. Si un niño pequeño, un perro o un gato muerden o mastican una hoja, esos cristales provocan una irritación intensa en la boca, la lengua y la garganta, ardor u hinchazón, dificultad para tragar, mucha salivación. Rara vez es mortal, pero es profundamente doloroso, y en mascotas pequeñas puede complicarse. Y aquí es donde el título de este vídeo cobra todo su sentido. Ese cuidado no es para asustarte, ni para que tires la planta a la basura. Es para que entiendas su doble cara. Una planta que limpia el aire que respiras, que muchos consideran símbolo de paz y de buena energía, que florece como si quisiera decirte algo, pero que al mismo tiempo exige respeto, ubicación inteligente y conciencia. Por eso quienes la conocen de verdad recomiendan colocarla en alto, lejos del alcance de niños y animales, y lavarse las manos después de podarla. No es una planta peligrosa, es una planta poderosa, y lo poderoso, como todo en la naturaleza, pide que lo trates con cabeza. Y si crees que ya lo sabes todo, frena, porque el segundo gran error es todavía más común que el primero, y hay muchísimas posibilidades de que lo estés cometiendo ahora mismo. La mayoría coloca el lirio de la paz junto a una ventana, donde le da el sol directo, pensando que con más luz va a florecer más y mejor. Y es exactamente al contrario. El sol directo quema sus hojas, les provoca esas manchas marrones y secas en los bordes que tanta gente confunde con falta de agua y estresa a la planta hasta que deja de florecer por completo. El lirio de la paz viene de los suelos sombríos de las selvas tropicales de América y del sudeste asiático, donde vive bajo la cubierta de árboles enormes que filtran la luz. Lo que de verdad le gusta es la luz indirecta y suave, esa que entra por una ventana sin tocarla de frente. Dale eso, y multiplicarás tus posibilidades de ver esas flores blancas que tanto se hacen esperar. Y como hemos llegado tan lejos, voy a contarte un truco que poca gente conecta, pero que tiene todo el sentido del mundo. Esa misma humedad que el lirio de la paz adora es la razón por la que prospera también en un sitio que casi nadie se imagina: el baño. Sí, el baño. Es uno de los pocos lugares de la casa donde la humedad del agua, el vapor de la ducha y una luz casi siempre indirecta crean el ambiente perfecto, casi tropical, que esta planta echa de menos en el resto del hogar. Muchas personas que llevan años cultivándola dicen que sus lirios de la paz más sanos y más florecidos son precisamente los que tienen cerca de una ducha. Un detalle pequeño, casi tonto, que puede transformar por completo una planta que parecía no querer crecer. Y ahora quiero que pares un momento, porque lo que une todo lo que llevamos visto es, para mí, lo más impactante de todo el vídeo. Fíjate en el patrón. La tradición decía que el lirio de la paz limpiaba el ambiente, y la ciencia descubrió que efectivamente filtra sustancias del aire. La tradición decía que traía calma y favorecía el descanso, y resulta que un aire más limpio y húmedo influye de verdad en cómo respiramos y dormimos. La tradición rodeaba su floración de un aura de señal, y resulta que florecer es, en efecto, la prueba de que esa casa reúne las condiciones de equilibrio y cuidado adecuadas. Lo que la gente observó durante generaciones sin entender el por qué terminó teniendo, una y otra vez, una explicación detrás. Y esa es quizá la lección más bonita de todas, que la sabiduría popular rara vez nace de la nada. Por eso, el verdadero secreto del lirio de la paz no es que sea una planta decorativa que además limpia el aire. Es justo al revés. Es una planta extraordinariamente sensible y comunicativa, casi un organismo que dialoga con tu hogar, que responde a la luz, a la humedad, al cuidado y, según muchas personas aseguran, hasta al ambiente emocional de quienes viven con ella, y que un día alguien decidió, además, usar como adorno.
Esa pequeña inversión de la mirada lo cambia todo. Deja de ser un objeto bonito en una esquina y se convierte en un compañero que te avisa cuando algo no va bien, que te limpia el aire en silencio y que florece cuando las cosas están en su sitio. Así que escucha bien esto último, porque es lo que separa a quien deja morir su planta de quien consigue que florezca año tras año. La próxima vez que pases delante de tu lirio de la paz, míralo distinto. Si tiene las hojas caídas, no corras a ahogarlo en agua. Obsérvalo y entiende que te está pidiendo. Si las puntas están marrones, quizá le sobra sol o el cloro del agua del grifo le está pasando factura. Si lleva tiempo sin florecer, muévelo a un rincón con luz suave y algo de humedad, y ten paciencia. Y si en casa hay niños o mascotas, súbelo a un lugar seguro donde pueda seguir cumpliendo su función sin convertirse en un riesgo. Porque una planta que purifica el aire que respiras, que muchos consideran un símbolo de paz, y que florece como si quisiera decirte que todo está en orden, merece mucho más que vivir olvidada en una esquina o morir ahogada por un cuidado malentendido. Hay quienes pasan años conviviendo con esta planta sin saber nada de todo esto, viéndola como un simple detalle verde más del salón. Y hay quienes, a partir de hoy, la van a mirar con otros ojos, entendiendo por fin que detrás de esas flores blancas hay siglos de creencias, décadas de ciencia y un mensaje muy claro que la planta lleva dándote todo este tiempo. La diferencia entre unos y otros no está en la planta, está en quien aprendió a mirarla. Y tú, después de hoy, ya sabes de qué lado estás.